Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este lunes 16 de noviembre seguimos ya nuestro camino final del año litúrgico, cuando quedan apenas 2 semanas, poco menos, un día menos que 2 semanas, para que concluya el año litúrgico. Y como ya hemos ido mencionando en estos ratos de oración, la Iglesia nos anima a que meditemos sobre los últimos tiempos, las últimas realidades del hombre también. Y justamente hoy comenzamos a leer como primera lectura, y lo haremos durante estas 2 semanas, salvo el domingo, el Apocalipsis. Este libro que se llama Apocalipsis porque quiere decir en griego esa palabra revelaciones. Y es que así empieza el libro, Revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Se trata del último libro de la Sagrada Escritura, que se escribió al final del siglo I de nuestra era, y que escribió San Juan Evangelista, que, como sabemos, fue a ser obispo de Éfeso y después es desterrado por las persecuciones a la isla de Patmos, cercana allí. Y allí es donde narra San Juan que recibe esta revelación de nuestro Señor Jesucristo directamente para hablar sobre estas cosas. Ciertamente la idea central de todo el Apocalipsis es la segunda venida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo escribe el libro para que tiene 2 motivos. Fundamentalmente para ayudar a los cristianos, primeros cristianos, a que cuiden la fe, que no bajen la guardia. Y también para que aquellos que están sufriendo a causa de la fe tengan el consuelo y esperanza en el triunfo final de nuestro Señor. Por lo tanto, este libro tiene esa finalidad, digamos, contemporánea de quien la escribe y de cuándo la escribe, para ayudar a los cristianos de la primera hora, de ese momento. Sin embargo, también narra a toda la Iglesia las realidades, y lo narra de manera simbólica, a veces muy difícil, es muy difícil de interpretar, ¿no? Se ha hablado tanto del Apocalipsis, narra pues los últimos tiempos que todos los cristianos, desde que Jesús ascendió a los cielos, esperamos, y que no sabemos cuándo vendrá esa segunda venida, la parusía del Señor. Entonces narra unas ideas que van a ayudar a esos primeros cristianos. Narra también al mismo tiempo simbólicamente esa segunda venida del Señor, que no sabemos cuándo será y que esperamos con ilusión. Y a nosotros de este tiempo, por ser palabra inspirada, por ser palabra de Dios, nos ayuda a vivir mejor nuestra vida cristiana. El Apocalipsis no es un libro de terror, ¿verdad?, como hay quien lo quiera interpretar, sino un libro de esperanza. Y así empieza, como acabamos de escuchar. Como escuchamos en la lectura de hoy, dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito. Dichosos, alegres, bienaventurados, quienes lean y escuchen esta
palabra de Dios. Por lo tanto, no es un libro para que nos dé miedo ni para hacer elucubraciones que no tienen sentido, sino para alegrarnos de que la guerra ya está ganada, la guerra contra el mal, contra el demonio, contra el mundo, en ese sentido negativo del mundo que ya conocemos. Dichosos nosotros. El Apocalipsis está dividido también como en dos partes, dos grandes partes. Una donde el apóstol escribe de parte de nuestro Señor a las 7 iglesias, que es un número simbólico, pero que tiene nombre y tenían nombre en aquel lugar de Asia, ¿no? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. En definitiva, el 7, como sabemos, es número de plenitud, escribe a toda la iglesia universal, que ciertamente se hace presente en las iglesias del mundo, en las iglesias locales, ¿no? Se hace visible, concreta. Pues esa primera parte nos narra esas cartas. Y hay una segunda parte que narra esas visiones como escatológicas, ¿no? Sobre las últimas batallas del bien contra el mal y cómo el bien acaba por vencer. Empezamos pues por esta primera parte. Concretamente, la primera iglesia a la cual se dirige de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues es la iglesia de Éfeso. Y le dice así: conozco tus obras, tu esfuerzo, tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz y has sufrido por mí, no te has rendido a la fatiga. No, primero comienza diciendo unas virtudes muy bonitas de aquella iglesia, que ha manifestado pues ser fiel a la Iglesia Universal, ser fiel en definitiva a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que ha vivido con obras el Evangelio, que se ha esforzado, ha sido paciente ante las dificultades, que no tolera, ¿verdad?, al mal, no soporta a los malvados, dice, y que descubrió a aquellos que, haciéndose pasar por apóstoles, por mensajeros del Evangelio sin serlo, pues los descubre como unos mentirosos. Se ha esforzado tenazmente por vivir esa vida cristiana y ha sufrido a causa de nuestro Señor. Y aún así no se ha rendido, no ha tirado la toalla, ¿no? Es una iglesia, como vemos, pues con muchísimas virtudes. Ojalá y cada uno de nosotros como cristianos pudiera Dios decir de nosotros estas maravillas, que pudiéramos vivir de acuerdo al ejemplo de la iglesia de Éfeso. Ahí nos falta quizá, pero bueno, pues vamos a trabajar en eso. Y luego le dice algo interesante: pero tengo en contra tuya algo, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Es decir, ha sido una iglesia muy fuerte, tenaz, ha soportado las tribulaciones, pero después quizá no sabemos si vino un momento de tranquilidad, pues quizá se dio un poco a la tibieza, perdió esa ilusión del amor primero. Y el Señor le dice: arrepiéntete y vuelve a proceder como antes, ¿no? A destacar como antes. Así nos pasa también a nosotros, ¿no? Piensa, por ejemplo, si estás casado o casada, en ese amor primero, cuando apenas se habían dicho el sí ante el sacerdote en la iglesia, ¿no? Esa ilusión, ese trabajo, ¿no? Quizá esos primeros momentos de lucha matrimonial, ¿no? Esos primeros años, y con el paso del tiempo, quizá
se ha entibiado un poco tu relación, ¿no? Quizá ya no trabajan tan fuerte por tener una buena comunicación, por trabajar, por eh, seguir luchando por educar a los hijos con la misma fuerza con que lo hacían antes. Y podríamos hablar también del ministerio sacerdotal, cuando apenas fuimos ordenados y teníamos mucha ilusión de cambiar el mundo, de evangelizar a tanta gente, de servir a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, con mucha ilusión y con mucho empuje. Y luego como que nos vamos acomodando, ¿no? Y ya nos cuesta trabajo cuando nos hablan para visitar a un enfermo, para tener a una persona necesitada, para tener paciencia con las personas difíciles. Hemos perdido quizá la ilusión del primer amor. Pues el Señor nos dice, y así podemos decirlo de cualquier vocación y de cualquier situación a donde Dios nos ha llamado. Pero el Señor nos dice, ojo, recuerda de dónde has caído, o sea, acuérdate de esos primeros momentos maravillosos, acuérdate que tenías la capacidad, o sea, no es nada extraño lo que se te pide porque ya lo has vivido, arrepiéntete, pídele perdón a Dios por dejar que se entibie tu vocación, tu relación, tu empuje, tu ilusión, tu capacidad de sufrimiento, tu amor por Dios. Arrepiéntete, ¿por qué no una buena confesada, ¿no? Echar un ojo a las cosas buenas de antes y cómo las fuimos dejando. Quizá valga la pena, nos ayude una buena confesión, teniendo eso en cuenta. Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Ese es el mensaje de hoy. Es decir, que volvamos a subirnos al ring, a la lucha, que volvamos a esforzar por combatir bien este noble combate de la fe, con ilusión, con espíritu deportivo, con ganas de trabajar y de mejorar, con ganas de ser santos, que no nos conformemos con menos, ¿no? Como que vamos bajando las expectativas. Bueno, pues que subamos las expectativas de la mano de la Santísima Virgen María, que nos ayudará a recobrar ese primer amor, esas primeras fuerzas y más, y podamos seguir luchando por la propia santidad, sirviendo cada vez mejor, con empuje y ahora con experiencia a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.